quizás 4 veces, no recuerdo. Y bueno, entonces, en ese momento yo tendría que haber parado y no paré, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y entonces, bueno, no, en lugar de haber parado, yo, un segundo, voy a tomar el teléfono, Empiezo una vez más. Yo estaba con mi novia en un parque y yo pensé más o menos entre 2-4 veces sobre algo. Y ahí tendría yo que haber parado porque ella está percibiendo lo que estoy pensando y no queda bien, ¿no? Bien. Y bueno, entonces en lugar de parar, en lugar de parar, entonces, yo pensé más o menos, reitero una vez más, yo estaba con mi novia y pensé sobre un determinado tema más o menos entre 2-4 veces, ¿no? Y yo tendría que haber parado en ese momento porque si no, no queda bien, ¿no? Empiezo una vez más. Yo estaba con mi novia rumana, entonces yo empecé a pensar, empiezo una vez más. Yo estaba con mi novia rumana en un parque y de golpe yo empecé a pensar sobre algo, ¿no? Y pensé más o menos entre 2-4 veces sobre ese tema. Más o menos entre 2-4 veces, ¿no? Bueno, entonces en ese momento yo tendría que haber empezado a parar de pensar en eso. Tendría que haber parado de pensar en eso porque ella no queda bien, ella está conmigo, está viendo espiritualmente, telepáticamente lo que estoy pensando. Entonces no queda bien estar pensando durante tanto tiempo o tantas veces sobre algo, ¿no? Bien. Y en lugar de parar, entonces en el momento en el cual yo tendría que haber parado, la sociedad sueca empezó a poner un deseo cuyo poder fue más o menos entre fuerte y muy fuerte. Perdón, el deseo que puso la sociedad sueca sobre mí tuvo más o menos entre un fuerte y muy fuerte nivel de poder, ¿no? La sociedad sueca empezó a poner este deseo en mí con dicho poder, con dicho rango de poder, en el momento en el cual yo tendría que haber parado de pensar sobre eso, ¿no? Entonces, yo tuve la posibilidad, de hecho, de parar, no es que no tuve la posibilidad de parar, yo tuve la posibilidad de parar, pero no quise parar porque quise actuar de una manera rebelde, no quise hacer lo que quise en ese momento, no me importan las consecuencias y yo decidí pensar sobre eso una vez más, ¿no? En el momento en el cual tendría que haber parado, ¿no? Y a la vez, no solamente yo decidí hacer eso, sino también que la sociedad sueca puso, como dije, en el momento en el cual yo tendría que haber parado, un deseo cuyo poder fue más o menos entre fuerte y muy fuerte. Y ¿cómo se llama? Bueno, y entonces entonces yo a causa de estas dos situaciones, no solamente porque yo decidí seguir porque quise hacer lo que quise sin que me importen las consecuencias, sino también a causa del nivel de no solamente por estas dos razones, no solamente porque yo decidí hacer lo que quería hacer y quise seguir pensando en eso, sin que me importe las consecuencias, yo decidí hacer eso, no solamente porque yo decidí actuar de esa manera, sino también porque la sociedad sueca puso un deseo en mí cuyo tuvo un nivel de poder más o menos entre fuerte y muy fuerte. Por estas dos razones yo pensé sobre eso una vez más en el momento en el cual tendría que haber parado de pensar en eso. Y bueno, mi novia rumana vio esta situación y no quedé bien en frente de ella, y ella se enojó conmigo, creo, pero no lo demostró, pero yo pude percibir, por ejemplo, paranormalmente que estaba enojada conmigo, y también mediante el uso de su propio idioma gestual, bien. Y entonces, un segundo. Bueno, ella se vio enojada, pero ella no me dijo absolutamente nada verbalmente. Y
y bueno, se mostró agresividad solamente mediante el uso de su propio idioma gestual, sin atacarme físicamente y sin también demostrarlo verbalmente. Bueno, y seguimos caminando y bueno, un par de minutos después la sociedad sueca empezó a provocar el hecho de que de que me sea difícil parar de pensar en eso, ¿no? Y bueno, aparecían como flashes en mi mente de eso que no tenía que seguir pensando yo, ¿no? De eso que yo no tenía que seguir pensando. Aparecían como flashes, ¿no? En mi mente. Y es a causa del hecho de que la sociedad sueca solamente paranormalmente me estaba tratando de obligarme a seguir pensando en eso, ¿no? Estos flashes que aparecían en mi mente eran puestos por la sociedad sueca solamente paranormalmente para que yo siga pensando en eso. Y yo percibí, por ejemplo, paranormalmente, que mi novia rumana empezó a preguntarse si yo realmente estaba enfermo psíquicamente o no, porque ella empezó a ver que yo no podía dejar de pensar en eso, ¿no? Y que aparecía en mi mente ese tema todavía, ¿no? Y yo estaba tratando de evitar pensar. Y yo en ese momento me dispuse a tratar de evitar de pensar en eso, a diferencia de unos minutos antes, como dije. Pero bueno, entonces sí, tuve éxito en un más o menos entre 80 y 90%, ¿no? Pero igualmente aparecían flashes en mi mente de ese tema que no tenía yo que pensar, ¿no? Y esos flashes eran puestos por la sociedad sueca solamente paranormalmente para que yo siga pensando en ese tema y así yo tener una mala imagen enfrente de mí mismo enfrente de mi novia rumana, ¿no? Así que bueno, quiero informar sobre eso. Eso es lo que sucedió en el día de ayer, ¿sí?